¿Qué tal, amigos de Terraza Multimedios? En este día nos da muchísimo gusto recibir. ¿Se acuerdan que hace unos días platicamos con el primer presidente municipal del PAN en Orizaba, el doctor Tomás Trueba Gracián? Hoy vamos a platicar con también un expresidente municipal de esta ciudad de Orizaba que también salió del PAN, el doctor Ángel Escudero. Doctor, me da gusto recibirlo y muchísimas gracias que ella esté con nosotros. Pues aquí estamos para servir. Muchísimas gracias, como si yo estuviera Orizaba, ¿no? Bueno, eso creo. Yo creo que sí, hay muy buenos recuerdos del doctor Ángel Escudero, y como hace un momento platicábamos, ¿no? Hay recuerdos buenos, recuerdos malos, porque pues somos seres humanos, con errores y con defectos. Pero lo que a mí me llamó muchísimo la atención, ¿cómo es que Ángel Escudero, médico reconocido aquí en esta ciudad de Orizaba y en muchas partes del estado y del país, da ese salto porque cuando el doctor Escudero es candidato del PAN a la presidencia municipal, yo en lo personal lo conocía, pero precisamente por su actividad profesional como médico, ¿no? Y de momento entra a la política. ¿Cómo es que se decide Ángel Escudero a ser candidato y después obviamente ganar, y ganar bien? Bueno, mira, son muchos factores que Dios nos va poniendo. Yo soy cristiano católico y creo en la gracia de Dios y creo que el Espíritu Santo nos ilumina, ¿no? Entonces, cuando me ofrecieron ser candidato a la presidencia, resultó que yo acababa de entrar al PAN poquito tiempo antes y me iluminé, digamos, en mi padre. Mi padre fue un panista peleador, de hueso colorado, como se dice. Hueso colorado, no se dejaba de nada y votaciones y cuidaba casillas, ¿no? Entonces me dio un ejemplo, ¿no? Después, pues, mi hija Mari Carmen entra a trabajar desde la campaña de Tomás, y después estuvo en su administración y era sumamente jovencita, y después pues ella me animó. Estamos hablando de 1900, del 2000, ¿no? No, eso ha de haber sido en 1990 a ver, Tomás fue en 1996, 97, no, 95, 96, 97, así que mi hija debe haber entrado en el 94, ¿no? Y a pesar de que yo fui panista toda mi vida, nunca se me ocurrió meterme a la política porque yo estaba en mi profesión, yo amo mi profesión, yo creo que es lindísima, eso me gustó mucho porque trabajé, di servicio, estudiaba yo como loco, etcétera, ¿no? Entonces eso me servía. Entonces, siendo católico, tengo una responsabilidad con mis hermanos, pues de trabajar por ellos, de dar servicio, en primera. En segunda, me metí hace muchos años a estudiar mucho a Víctor Frank, que es un psiquiatra que basa todo en el espíritu de la persona y en el sentido de la vida. Cuando uno tiene sentido de vida, la vida cambia. Claro. Entonces, mi sentido de la vida, pues era mi vida de fe y era mi profesión. Y pues me meto al PAN, me nombran presidente de la estructura. Partido Humanista. Y ahí voy, ¿no? Resulta que de repente me hablan de Jalapa, oye, queremos que tú seas el candidato a la presidencia de Orizaba por el PAN. ¿Quién le llamó? Me llamó, no me acuerdo si fue el Pipo o el presidente, ¿cómo se llamaba? Alfonso Cuevas, era el Pipo, ¿no? Entonces me habla y regreso. Por esos días le digo a mi señora, ¿qué hago? Porque mira, tengo que dejar aquí, hablé con mis hijos, etcétera. Y entonces mi señora, que es una impulsora tremenda, mística, pero con carácter, sí, vamos y no sé qué. Y en eso se me presenta don Sergio Beso Rivera, arzobispo de mi casa, y le digo, oye Sergio,
me están proponiendo la presidencia por el PAN, bueno, la candidatura a la presidencia por el PAN y creo que la puedo ganar. ¿Qué haré? Se me quedó viendo y me dice, no, si eso no es de gusto, es de obligación. Tú eres católico y tienes la obligación de trabajar por las demás personas y tienes que aceptar el cargo. Bueno, pues, acepté el cargo y entonces ya me inscribieron, vinieron las elecciones afortunadamente me las dirigió y trabajó conmigo mi hija Mari Carmen, que sabe mucho de esos, y pues visitamos 24,000 casas, 24,000 casas, llevamos el récord, y aparte pues otros centros pues de personas que se reúnen, por ejemplo, Rotarios, Leones, fútbol, clubes de servicio. Clubes de servicio, ¿sí? Vienen las elecciones, pues yo sí te digo que eran principalmente contra el PRI y el Verde, los dos juntos no me hubieran alcanzado, porque les llevé muchísimos votos. El candidato, si no estoy mal, por el Verde era el doctor Alberto Sánchez Ancira, sí. Y por el PRI el contador Cárdenas, el notario Cárdenas. ¿Sí? Entonces, pues ganamos la elección y luego dice uno, ¿qué hago? ¿No? Porque ya me saqué el tigre. Yo soy médico y administraba el hospital, pero no sabía yo nada de esto, ¿no? Entonces investigué y en la ciudad de León, panista también de muchos años, daban unos cursos de ayuntamientos por semana. Okay. Entonces yo nombré a los básicos de mi equipo y nos fuimos a León una semana y ahí nos enseñaron muchas cosas. Ahí fue donde vi el módulo de seguridad que aquí hicimos, pero en grandote, ¿no? Y me decían, no, ya no se puede. ¿Cómo que no se puede? No, hicimos nuestro modulito de seguridad, pero con las características, sí, donde está ahorita, con las características de León. Y ahí nos enseñaron, pues, qué hacía el presidente, qué hacía el secretario, cómo se hacían los cabildos, cómo se hacían, etcétera, ¿no? Toda la didáctica. Sí. Y pues aprendimos mucho. Ya toda la segunda parte después de las elecciones me dediqué a seleccionar gente joven, gente de empuje, gente de valores, y pues muchísimos nos ayudaron, ¿no? Y eso sí me dio un chance especial para poder trabajar lo mejor posible. Mira, hicimos un plan de desarrollo con una organización, ¿no? Bien hecho, ¿no? Y entonces lo que nosotros, por ejemplo, las decisiones que hacíamos, pues no era la mía, ¿no? Pues, consenso. ¿qué voy a hablar? Si no. Teníamos todo el equipo, todos los lunes, toda la mañana hasta las 3 de la tarde, nos reuníamos. Bueno, iba yo a los eventos de las escuelas, que para mí eso fue lindísimo, ¿no? Las pisadas de bandera y en inicio, etcétera. Revisábamos las escuelas, los baños, en qué podíamos ayudar, ¿no? Y después nos reuníamos todo el equipo y servía para programar cosas de toda la semana y para revisar qué habíamos hecho. Entonces era muy lindo porque uno de los directores decía, oiga, yo necesito a la policía en tal parte, a ver tú, a qué hora, coordinábamos todo, ¿no? Pero eso nos avanzaba toda una semana, ¿no? Entonces yo llevaba una agenda cargadísima. Muy apretada, porque el primer año, pues en realidad me pasé desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde y de las 4:30 hasta las 11 de la noche hasta que aprendí, ¿no? Porque ese era el chiste. Pero a ver, me dio un sentido de vida que yo nunca dije, ay, ¿por qué
¿por qué acepté esto, no? Vaya. ¿Nunca se arrepintió de ser Nunca primero candidato y después no, alcalde? para nada. Y por el otro lado, pues caray, mi esposa, que fue la directora del DIF, pero verdadera directora, tiene una capacidad de organización y de contabilidad muy grande, mi señora. Entonces, pues, en el DIF hizo cosas también impresionantes y que pues me daban también otro sentido de vida, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues ahí mi cambio de vida fue grande, ¿eh? Aprendí mucho. Es decir, la vida hay que aprender diario. Claro. ¿Sí? Porque uno a veces se cree Gran Cabané y no. Es cierto. La vida hay que aprender diario. Dios nos pone problemas diarios, Dios nos pone, nos dio cualidades, y nos dio defectos, y nos dio problemas, y nos dio angustias, y nos dio muchas cosas. Pero cuando tú estás con esa ansia de servir, de veras es impresionante, es impresionante. ¿Y qué cosas me acuerdo? No sé si querías preguntar alguna otra cosa. No, adelante. Es interesante la plática. Vaya, me acuerdo, por ejemplo, que de repente llegaron unas personas de Puebla y me ofrecieron unos círculos de calidad. Círculos de calidad. Dice, esta es capacitación que puedes hacer al barrendero, al que hace baches, al que dirige esto, vaya, a todos niveles, ¿no? Y entonces, pues, esa fue una de las cosas que me dio mucha satisfacción, porque capacitamos tanto a los altos como a los que tienen la tarea diaria, ¿no? Muchos sindicalizados que crecieron. Mira, me tocó ver en el Teatro Llave, que les dimos su diploma, uno que trabajaba en baches y que dijo ahí, no saben lo que siento ahorita de orgullo con mi familia. Dijo, nunca me habían oído que yo diera una aportación de lo que yo he aprendido de bacheo en muchos años. Y con esto y con la capacidad que me dieron, se ha cambiado mi vida. Entonces, no lo hice yo, no lo sugerí yo, pero lo hicimos. Y ahí se involucraron varias personas que trabajaron padrísimo, ¿no? Entonces, ahí va uno sintiendo, es decir, teniendo el sentido de vida. ¿Orizaba es una ciudad difícil, doctor? No, yo creo que Orizaba es una ciudad que como está, bueno, Orizaba tiene 114,000 habitantes, porque no le caben más. Sí, claro, somos una no ciudad rural, pequeña. Pero todo estaba desordenado, ¿no? Pues calles muy angostas, desorden, basura, no sé, había mucho desorden, ¿no? Así nos habían acostumbrado. Y entonces fuimos arreglando poco a poco, ¿no? Ahora, vuelvo a decir, nosotros en nuestro ayuntamiento, y digo nosotros, hicimos muchas cosas porque el equipo con que yo trabajé fue muy bueno, un equipo de gente joven, trabajadora, y comprometida, y nos dedicamos mucho a hacer lo básico que necesitaba Orizaba, ¿no? Drenaje, baches, había fugas de agua, había problemas de limpia. Sí, nosotros iniciamos el problema grande de separación bueno, más bien lo perfeccionamos porque lo inició Tomás un poquito y ya nosotros lo hicimos grande. Y así fuimos haciendo cosas que no me imaginé nunca que iba yo a hacer, ¿no? Entonces, trabajamos también en otras cosas muy lindas, ¿no? Por ejemplo,
mi señora trabajó en lo que se llama ANSPAC, hicieron muchos módulos en las colonias para ayudar a que la mujer creciera como persona, como mujer, ¿no? Después nosotros hicimos en muchas colonias unos programas que nos sugirió la señora Tere López Peterson, viuda de Rojí, y en el cual que fue fabuloso, ¿no? Entonces hacíamos también módulos y un día de la semana iba, por ejemplo, una orquestita y empezaron a oír música clásica, que eran los instrumentos, etcétera, etcétera, y de ahí salió la orquesta infantil de Orizaba, que después fue juvenil, y que algunos de ellos están fuera de México, que salieron de ese programa, ¿no? Después otros iban, cuando iban girando, el otro iba a dar pintura, a enseñar cómo se pintaba, otro iba a dar escultura o modelado, más bien, y otro danza. Y de ahí salió el ballet de danza folclórica de Orizaba Yatzil, que fue también muy lindo, que se desapareció por cosas. Pero esas eran cosas que prácticamente pues la gente se daba cuenta, pero no era tan, como que necesitaban más cosa práctica, ¿no? Y pues ahí pues, acabamos pavimentando todo con 100% de luces, y lo que sí hicimos muy bien fue el módulo de seguridad, que hasta ahora existe, que le han hecho 2 o 3 modificaciones, pero lo básico lo hicimos nosotros, ¿no? Que los policías que había pues también eran mucho desorden, pero a ver, uno piensa en policía y dice, no, es que tenían un sueldo de 1,000 pesos mensuales, ¿sí? Tenían un sueldo de 1,000 pesos mensuales. Hace 25 años promedio, ¿no? Después, no les daban uniformes. Ellos tenían que comprar. Ellos tenían que comprar las balas. Ellos que ponían la gasolina de las patrullas. Bueno, entonces, pues vaya, pues si no les das medios, pues no tienes con qué, ¿no? Entonces, nosotros hicimos unos programas de ir a la colonia, se llamaba Semana de Colonia, así que íbamos todos ahí, ¿no? Y yo me llevaba a las patrullas con los que manejaban y con los que estaban ahí, y los presentábamos a la gente, y la gente se ponía contenta, ellos se ponían contentos, les subimos el salario, les dimos chamarras, zapatos, tonfas, toletes, y se puso un centro de capacitación. Ese centro de capacitación tenían que entrar primero teniendo preparatoria. Okay. Segundo, se hacía una, ¿cómo se llama? Pues como unas pláticas de ingreso para ver si querían o no querían. Eran como 2 o 3 semanas. Y después tenían que estar 3 meses en capacitación. Entonces cuando salían, lo que empezó a ocurrir es que se contaminaban. Entonces tuvimos que separar a los que iban entrando nuevos para que no se contaminaran, ¿no? Porque había mucha cosa que chueca, ¿no? Pero empezó a entender también toda la policía que los tratábamos como personas, lo que tú decías, es que esto es de humanos, claro. no es de ahora, por ejemplo, yo llegaba al ayuntamiento 8 en punto, más ni menos. Y antes de hacer cualquier cosa, me iba a las oficinas a saludar a mis empleados, tanto los directores como todos, hasta el último, ¿no? Y entonces, pues a mí me daba gusto conocerlos y a ellos les daba gusto, pues que el presidente municipal fuera... Era un trato diferente. Claro, era un trato diferentísimo. Y eso también hizo que hubiera respeto. Yo te voy a decir una cosa,
en Jalapa estaba el PRI y querían fregarnos siempre a los del PAN. Entonces, cuando yo empecé a ir allá, pues me empezaron a respetar. Así era la palabra, me empezaron a respetar. Nunca me hicieron una grosería, nunca, claro, cuando yo salí sí quisieron provocarme, ¿no? Quisieron echarme cosas que no eran ciertas y tuve que irme a defender y que nunca me pudieron agarrar nada, pero pues así era. Ahora, mi equipo era, yo prometí dos cosas, prometí honestidad y trabajo, esa fue mi campaña, honestidad y trabajo. Y entonces, de todos mis 3 años, solo una persona, que no voy a decir quién fue, bueno, no es de aquí, pero fue a coacharme, una persona. Y entonces cuando empezó, pues llamé al síndico, llamé y le digo, a ver, repíteles lo que me estás diciendo, porque yo no acepto dinero, ¿no? Entonces se le quedó. Ya no sabía qué hacer. No sabía qué hacer y se fue. Y volvió a ir como a los 15 días. Era un problema que creo que todavía existe aquí. Entonces a los 15 días dije, mira, ya te expliqué, ¿no? Ya, te lo puedo arreglar así. De forma legal, como debe de ser. Pero derecho. Pero así que me vengas no te lo voy a aceptar. No, vaya, yo no vivo de esto, pues. Doctor, ¿qué le faltó a Ángel Escudero hacer en Orizaba? ¿Qué fue lo que dijo, chin, no se pudo hacer esto? Usted me decía hace un momento, tiempo. Bueno, sí, tiempo. Uno de los proyectos míos que ya estaba hasta licitado en Jalapa fue el puente de la... ¿Cómo se llama? Atirantado. De la puente atirantado. El mío era por abajo, pero sí, ya estaba hasta licitado y entregado para la obra, y 2, 3 lidercillos de acá lo echaron abajo, ¿no? Pero pues sí era mucho más barato, claro, muchísimo más barato. No te puedo decir qué tan efectivo porque no se pudo hacer. Nunca lo vamos a saber. Nunca lo vamos a saber, ¿no? Pero ese pues, fue de las cosas que dije, ching, porque... ¿Y la satisfacción más grande que haya tenido Ángel Escudero como alcalde? Ay, pues no sé, yo creo que... Pues es que fueron muchas. Pero una que lo haya marcado. Pues por ejemplo, esa que te platiqué hace un rato, okay, del que se capacitó y se dio cuenta, pues me gustaba mucho cuando iba yo a Jalapa y me respetaban, me trataban muy bien, me daban todo lo que yo pedí, me ayudaron, y pues no sé, yo sentí muy bonito que mi señora hiciera muchas cosas en el DIRS, hicieron muchas cosas. No sé, pero a ver, la amistad que sacamos de ahí, lo que aprendimos, lo que yo aprendí de ellos, y a lo mejor lo que ellos pudieron, poquito que yo aprendí de mí, pues da mucha satisfacción, Yo había apuntado alguna cosa aquí, pero puse lo de la capacitación. Lo de la cultura, lo de... Pues muchas de las personas que trabajaron, pues por ejemplo me ayudó mucho mi secretario particular, y me llevaba una agenda impresionantemente saturada, ¿no? Yo entraba ahí, pero yo en la agenda ponía, tengo reunión a las 8, se va a tratar este asunto, voy a sugerir esto, si no, entonces yo no iba nunca improvisado, siempre, sí, iba yo pues antes.
sí me dio mucho, por ejemplo, siente uno muy bonito cuando da el grito del 15 de septiembre y que he sido el único, porque ningún otro lo ha hecho, que viva Agustín de Iturbide, proclamator de nuestra independencia. Así es. ¿Por qué está borrado? Porque era católico, por eso está borrado. Lo borraron los masones. Pero no puede uno evitarla. Vaya, eso sucedió, ¿qué quieren que haga, no? Es como ahorita están hablando de los españoles, que pues eso sucedió, pues ni modo que lo borres de la historia, y ahí venimos todos, claro, ¿no? Entonces, pues sí hay muchas cosas, por ejemplo, el lograr que se hicieran los baños excelentes, que se hicieron con los círculos de calidad en los mercados, ¿no? Las arcadas de los mercados, híjole. Ahora entiendo por qué dijo usted, me faltó tiempo. Pues sí, me faltó tiempo porque, pues si uno quisiera, pero a ver, uno lo que tiene que hacer es hacer seguimiento, no hay de otra cosa, porque son ocurrencias. Entonces en León sí aprendimos eso eso también me faltó, eso sí me faltó. Allá tienen un centro de programación para el futuro que está aledaño al Palacio Municipal, pero que el Palacio Municipal ayuda económicamente, pero ahí hay programadores de dónde se deben de poner las escuelas, las cantinas, las calles, todo. Entonces el presidente que entra, no entra a inventar, que si, no, mira, a Orizaba le hace falta turismo. Bueno, yo pensé también mucho en turismo, pusimos varias cosas de turismo, ¿no? Y falta turismo. Bueno, pues, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué? ¿No? Ya hay programas hechos con anterioridad, pero con mucha seriedad, ¿no? Entonces, pues también me dio mucho gusto que uno de mis hijos me escribió una carta en la que me felicitaba por haber entrado, decía, con el mismo coche, salido con el mismo coche, con la misma casa, salido con la misma casa, pues afortunadamente nunca anduve de parranda, fui a trabajar, afortunadamente nunca tuve de borracho, nunca tuve, vaya, deslices. ¿no? Fui a trabajar y... Excelente. Y pues mira, todo esto se olvida, todo esto se olvida porque cuando está uno ahí también se dice, ¡ay, qué padre! Se va a olvidar. El chiste es poner las bases para que se continúe. Y Orizaba, como ya no tiene terreno para donde crecer, pues tiene que ir modernizando ciertas cosas que están ahí. Pues, por ejemplo, todas las puertas del ayuntamiento, todas, las recuperamos. Hubo un equipo de carpinteros diario, los 3 años, y entonces se ve bonito, ¿no? Se ve muy bonito. En las escuelas, pues por ejemplo nosotros íbamos y lo primero que revisaba yo, quiero ver los baños de las escuelas. No tienes idea lo que era una cochinada. Entonces fuimos haciendo baños, fuimos haciendo partes donde tuvieran computadoras, donde pudieran dar pláticas, donde pudieran, ¿no? Muchos maestros hicieron amigos míos, dimos muchas pláticas acá. Vaya, trabajo bastante especial. Doctor, de verdad que es muy enriquecedor platicar con usted. Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo cuando era presidente municipal y hoy le agradezco mucho que haya precisamente platicado nuevamente con nosotros, no la entrevista periodística, sino la plática anecdotaria, ¿no? La entrevista de esta forma en la cual usted y yo estamos platicando. Si me permites, claro, dos cosas. A ver, cuando yo entré, yo estaba acostumbrado a que los medios de comunicación lo atacaran a uno, hiciera uno bien o mal. Sí, es cierto. Y entonces me faltó ese feeling
de poder tener más relaciones. Sí los traté, les hicimos desayunos pero me faltó ese feeling. Y la segunda, que los regidores, pues a algunos se les sube. Y entonces, pues atacan por atacar. Vaya, son oposición, pero que hagan la oposición en donde esté mal hecho. Y con debate, ¿no? Claro, y que apoyen lo que esté bien hecho, porque estamos trabajando por la ciudad, por los ciudadanos, no estamos trabajando por mi partido tampoco, ni por mí, ¿no? Entonces, pues ahora ya es otra época, ya todo el mundo se pelea. Nosotros tuvimos un presupuesto al final de 130 millones de pesos con 15% de devaluación. Y a 15% de devaluación, así que eso se disminuía, ¿no? Pues ahorita tienen cerca de 900 sí. Y qué bueno, porque a nosotros nos traían cerradísimos, ¿no? Pero pues todo eso se emplea en nuestros ciudadanos y todo eso, pues qué bueno, ¿no? Entonces, qué bueno, gracias. Doctor, pues muchísimas gracias. De verdad, muchísimas gracias que haya contado estas anécdotas para mucha gente que los desconocíamos y que ahora, bueno, pues con esta oportunidad que dan en las redes sociales de llegar a un diferente público. Doctor, muchísimas gracias. Para servir, pues. Gracias al doctor Ángel Escudero y también gracias a usted. Recuerde que esta entrevista completa la vamos a tener en nuestro canal de YouTube. La próxima semana la vamos a estar en nuestras redes sociales, Noticiero en Punto en Facebook, en Picosa XHV y también en Romántica 101.3 F.M. Ahí tenemos un avance. Le pica usted en el clic para YouTube y en automático lo manda a nuestro canal de YouTube. Que tenga excelente día.